la clase de sistema motor ocular. Durante la próxima hora traten de olvidarse un poco el parcial de micro, concéntrense acá que vamos a ver cosas interesantes. Bien, en principio, ¿por qué es importante estudiar el sistema motor ocular? ¿O por qué es importante que lo consideremos hoy como un tema separado a lo que sería la visión o la fisiología de la visión? En principio, porque vamos a requerir una coordinación precisa en lo que tiene que ver con los movimientos oculares, en orden de poder enfocar adecuadamente los objetos tanto en el campo visual como seguirlos a lo largo de su movimiento. Para que esto ocurra, tiene que haber un movimiento sinérgico, coordinado en ambos ojos, que es lo que nos va a permitir ir siguiendo ese objeto a lo largo del movimiento, si está estático o no, o poder fijar nuestra mirada en un punto en el ambiente. ¿Qué sucede? Que cualquier disrupción en ese movimiento coordinado que yo les estoy comentando va a resultar en una notable alteración, pérdida de la percepción visual, y eso evidentemente va a redundar en la visión. Adicionalmente a esto, conocer todo lo que son los movimientos oculares y además de eso, la conexión entre los mismos es una importante herramienta diagnóstica. ¿Por qué creen que eso suceda? ¿A alguien se le ocurre? Por ejemplo, cuando vemos que hay alguna afectación de músculos específicos extraoculares, podemos pensar en algún tipo de isquemia a nivel de ciertos niveles en el tallo encefálico. Ok. ¿Allá? Iba a hacerlo con la voz de Homero Simpson, pero no me sale. Ok. Esto es fundamental saberlo porque a menudo las alteraciones en los movimientos oculares son el primer signo de que está ocurriendo una patología a nivel de tallo cerebral. Entonces, cuando ustedes ven un paciente cuyos movimientos oculares están alterados, en principio tienen que descartar o precisar que no hay algún compromiso de tallo. Entonces, Estaba haciendo play. Estaba haciendo play. Entrando en materia, tenemos 6 músculos. Entrando en materia, tenemos 6 músculos extraoculares que van a estar inervados por 3 nervios craneales. A su vez, ese movimiento coordinado al que yo les estoy haciendo referencia está coordinado o está controlado por centros coordinadores. Fíjate que los autistas, ella apenas... Corta el video después. Ajá, entonces les estaba comentando que ese movimiento está fundamentalmente controlado por centros coordinadores que están en el cerebro, en el tallo encefálico, y a su vez van a proyectar a los núcleos de los nervios craneales, que a su vez van a ir o van a inervar a esos músculos extraoculares. Entonces, hablando de los músculos extraoculares, tenemos que el movimiento de los ojos puede darse en 2 planos. Un plano horizontal, que como pueden observar acá, si el ojo es llevado hacia la línea media, es decir, acercándolo a la nariz, estamos hablando de un proceso de aducción. A su vez, por el contrario, en el mismo plano horizontal, si el ojo es llevado fuera de la línea media, entonces estamos hablando de una abducción. Esto, como seguramente ustedes lo han visto en las clases de tallo cerebral o a lo largo del curso, está mediado o está controlado por los músculos recto medial y recto lateral. Adicionalmente, en el plano vertical,
como pueden observar acá, las acciones en el plano horizontal son relativamente sencillas. Sin embargo, hay un poco más de complicación en el plano vertical, y eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Tenemos entonces que si el ojo es llevado hacia arriba, se denomina elevación, lo pueden conseguir en otros textos como supraversión de la mirada, y si es llevado hacia abajo, se conoce como depresión o infraversión. Ok, entonces tenemos los músculos rectos, como ustedes seguramente ya conocen, tenemos 4 músculos rectos, que son el músculo recto, el músculo recto medial, el músculo recto lateral, el músculo recto superior y el músculo recto inferior. Como pueden ver también acá, ellos se originan en la parte posterior de la órbita, en un anillo tendinoso. Van a seguir un curso anterior para fijarse justamente en la parte anterior de la órbita. Como les mencioné anteriormente, entonces, recto medial aduce el ojo, lo lleva a la línea media o lo acerca a la nariz. Recto lateral hace el movimiento contrario, abduce. Recto superior eleva el ojo, recto inferior lo deprime. Aquí pueden... Entonces, ¿qué sucede por qué se complica lo que tiene que ver con los movimientos en el plano vertical? Porque, como pueden ver acá, el eje de la órbita y el eje del globo ocular no siempre están precisamente alineados. Cuando nuestros ojos miran hacia adelante, vean que hay un desplazamiento del eje de la órbita, eso está descrito más o menos en unos 23 grados, lateral al eje del globo ocular. Y eso puede condicionar, o de hecho condiciona, que hayan otros movimientos oculares. Aquí tenemos entonces los músculos oblicuos. Tenemos un músculo oblicuo superior y un músculo oblicuo inferior. El músculo oblicuo inferior, como podemos ver acá, él se origina en lo que sería el piso de la órbita, más que todo en su lado medial. Luego fíjense cómo toma este curso anterior y en realidad la contracción de este músculo va a producir dos movimientos, que serían elevación del globo ocular y una cosa que se llama extorsión. ¿A alguien le suena qué puede ser? O sea, gira como así, pues. Es un movimiento de rotación, pero es un movimiento de rotación hacia afuera. Esas son las dos funciones del músculo oblicuo superior, inferior. Elevar y extorsión. Veanlo como mnemotécnicamente puede ser eje. Profe, una pregunta, pero si está abajo, jala hacia abajo, ¿por qué eleva la mirada? Bueno, realmente es la función que tiene, ahorita lo vamos a ver cuando esté aducido o cuando está hacia afuera. Luego tenemos un músculo, los músculos oblicuo superior, que es el que está acá. Él se origina en la parte posterior de la órbita, fíjense que está lateral al anillo tendinoso, transita o transcurre a través de una polea que se llama tróclea y se fija superiormente acá en lo que sería el techo de la órbita. El músculo oblicuo superior tiene como función deprimir el ojo, o sea, lo lleva hacia abajo, y el otro movimiento de rotación, que sería el contrario, ¿cuál sería? Intorsión. ¿Cómo se llamaría? Intorsión, correcto. Ok. Aquí les estoy mostrando entonces, fíjense que acá en la derecha tenemos el músculo oblicuo superior. En realidad la contracción del músculo, digamos que lo que ocurre al final es que se produce este giro hacia afuera, que se llama extorsión. Mientras que en el caso de los oblicuos superiores, que son estos dos que están acá, va a variar la función de acuerdo a cómo esté el ojo. Por ejemplo, si el ojo está aducido, fíjense que por lo que les comenté anteriormente del cambio en el ángulo del eje de la órbita con respecto al eje del globo ocular, si el globo ocular está aducido,
Entonces la contracción de este músculo oblicuo superior va a producir depresión del globo ocular. Mientras que si el ojo está abducido, es decir, si está hacia afuera, la contracción va a dar lugar a lo que sería la intorsión, que es esa rotación hacia adentro. Entonces, oblicuo inferior, elevación y extorsión, oblicuo superior, depresión e intorsión. Ok, evidentemente estos músculos extraoculares tienen que estar inervados por alguien, y en este caso están encargados los nervios craneales. Como les dije en la segunda lámina, estamos hablando de 3 nervios craneales. Vamos a hacer un poco más vamos a ver en detalle cada uno de ellos. El primero es el nervio oculomotor, tercer nervio craneal. Como ustedes seguramente ya han estudiado a lo largo del año, él cuenta con 2 componentes. Un componente general somático eferente, que es el que se encarga de inervar a los músculos rectos: recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior y el músculo elevador del párpado superior, que bueno, su función evidentemente el nombre del músculo la dice. Y luego tenemos un componente general visceral que es parasimpático, que se va a encargar justamente de inervar al músculo constrictor de la pupila y a los músculos ciliares, que se van a encargar de controlar, ajustar el tamaño de la pupila y la curvatura del cristalino respectivamente. Eso ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. Entonces, el nervio oculomotor tiene un complejo nuclear oculomotor, que es un núcleo motor somático. Él se encuentra en el tegmento del mesencéfalo rostral, cercano a la línea media. Adicionalmente está anterior al acueducto cerebral, y el límite inferior de ese núcleo es el fascículo longitudinal medial. ¿Qué sucede? Cuando las neuronas motoras inferiores dejan el núcleo, ellas tienen un curso anterior a través del aspecto medial del núcleo rojo y del pedúnculo cerebral. Luego que están ahí, llegan a la fosa interpeduncular, emergen de la fosa interpeduncular. Recuerden que esa estructura está en la unión entre mesencéfalo y cuenco. Y luego entran a la órbita para inervar a los músculos que anteriormente les comenté: recto superior, inferior, medial y oblicuo inferior. A su vez, el componente visceral, el núcleo visceral motor, también conocido como núcleo de Eringe-Westphal, está localizado cerca de la sustancia gris periacueductal. Él está posterior a ese núcleo motor somático o núcleo motor principal, y va a tener unas fibras preganglionares que van a viajar junto con el nervio, con el tercer nervio craneal. Esas fibras van a llegar al ganglio ciliar, que es donde se alojan los cuerpos celulares de esas neuronas. Del ganglio se emiten unos axones postganglionares que son llamados nervios ciliares cortos, y esos nervios ciliares cortos van a llegar a su vez al músculo constrictor de la pupila. Aquí pueden observar en este corte axial del mesencéfalo rostral lo que les estaba comentando de las estructuras anatómicas. Fíjense que acá está el núcleo motor somático del tercer nervio craneal. Posterior a él está el núcleo visceral motor. Fíjense que estamos a nivel del colículo superior y vean las estructuras que están relacionadas ahí en la zona. Aquí en esta representación podemos observar que emerge de la fosa interpeduncular, tiene todo este trayecto con una división superior y una división inferior. Entra a través de la fisura orbitaria superior, y tanto el componente motor somático se encarga de inervar esa musculatura extraocular, como el componente visceral motor se encarga del músculo constrictor de la pupila y de los nervios ciliares, o del cuerpo ciliar, para poder incidir sobre el cristalino. Luego tenemos el nervio troclear, que es un nervio menos complejo, tiene solamente fibras generales somáticas eferentes, inerva solamente a un músculo, que es el músculo oblicuo superior, y se encuentra también en el tegmento mesencefálico, solo que en este caso se relaciona con el colículo inferior.
Una cosa interesante sobre el tercer nervio craneal es que esas fibras parasimpáticas son las más externas, o sea, lo más externo que van a encontrar en el nervio, con lo cual, lógicamente, son las más susceptibles a un proceso de compresión del nervio. Entonces, si ustedes tienen un paciente cuyo tercer nervio craneal está comprimido, ¿qué creen ustedes que vaya o qué le van a encontrar clínicamente al principio? ¿Cuál sería esa primera manifestación? Miosis. No, pero va por ahí. Midrias. Anisporia, pues. No, bueno, midriasis más que todo. Porque son las fibras que van a encargarse del músculo constrictor de la pupila. Como no puedes contraer la pupila, esa influencia no está presente, la pupila queda midriática. Entonces, por lo general, la primera manifestación de eso es la midriasis. Obviamente luego vienen otras, pero eso está mediado también por otro tipo de cosas. Pero al principio vas a tener midriasis. Obviamente el otro lado va a estar bien. Pero un paciente misocólico por lo general no suele estar tan consciente como vas a encontrar. Ok, en cuanto al nervio troclear, pues ya les comenté que estaba en el tegmento mesencefálico a nivel del colículo inferior. Estos axones van a cursar posteriormente a lo largo del acueducto cerebral. Fíjense que ellos cruzan la línea media y van a emerger de la superficie posterior del mesencéfalo. Una vez que hacen esa especie de decusación, se van a curvar anteriormente y este dato anatómico también es importante, sobre todo a nivel de quirófano, porque van a cruzar entre dos vasos sanguíneos. ¿Alguien sabe cuáles son? De lo que recuerdan de que vieron en La cerebelar posterior, el superior y la otra no me acuerdo. Bueno, cursan entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral superior. Están ahí. Y también pueden observar que el nervio troclear está lateral al tercer nervio craneal, al oculomotor. Una vez que sigue su curso, va a entrar al seno cavernoso, va a entrar, digamos, en la porción más lateral del nervio cavernoso y entra a la órbita a través de la fisura orbitaria superior. De ahí se dirige superiormente, porque recuerden que va a inervar al músculo oblicuo superior. Aquí podemos observar, pues, esto aquí. Aquí tenemos un corte en el que podemos observar, en este caso estamos a nivel del colículo inferior y fíjense como aquí están los núcleos del nervio troclear. Como dato importante, obviamente esto ya lo van a ver más a lo largo de o más avanzada en la carrera, pero vean cómo el nervio troclear, los axones, fíjense cómo cruzan la línea media y tienen esta decusación acá. Eso es importante en la clínica para que ustedes determinen qué fue lo que se lesionó, porque una lesión acá del núcleo es bastante rara, pero puede haber una lesión de las fibras que ya luego se decusaron y eso evidentemente sí lo pueden ver con un poco más de frecuencia. Son pacientes a los que característicamente, ¿qué les pasa? ¿Alguien lo sabe? No pueden hacer mover el ojo hacia la parte lateral. Eso lo vamos a ver ahora. No, o sea, ¿Qué es lo que les cuentan los pacientes que tienen una lesión del troclear? Se los van a decir cuando estén sentados con ustedes en la consulta. mirar hacia abajo y la Mirar intorsión, hacia abajo, no van a poder bajar escaleras. Les va a costar mucho bajar escaleras. porque es el oblicuo superior. Y el último nervio que consideramos, por lo menos acá en el sistema motor ocular, es el nervio abducens, que tiene un componente general somático diferente, en el cual están las neuronas motoras somáticas de ese nervio y tiene unas interneuronas. Esas interneuronas son muy importantes, lo vamos a ver bastante más adelante. Van a funcionar como un centro de relevo para poder coordinar los movimientos oculares horizontales. Entonces, ¿dónde está el núcleo del abducens? Está en el puente caudal a nivel del colículo facial. De ahí, de ese núcleo, emergen las neuronas motoras inferiores, salen de la superficie anterior del puente y van a tener un curso sutural a través de la fosa craneal posterior,
luego llegan al aspecto medial del seno cavernoso, entran a la fisura orbitaria superior, también justamente en ese aspecto medial, y se dirigen lateralmente a inervar ¿a quién? Al recto lateral. Correcto. El nervio abducens se encarga justamente de inervar al músculo recto lateral, que es el que se encarga a su vez de hacer la abducción, es decir, llevar el ojo lo más lejos posible de la nariz. Aquí podemos observar otro corte axial, vean cómo tenemos el puente caudal, aquí están los núcleos del nervio abducens. Fíjense cómo emerge de la superficie anterior del puente. Tiene un curso acá subdural, se relaciona con la arteria carótida interna, entra por la fisura orbitaria superior y vean cómo inerva profundamente al músculo recto lateral. Entonces, ya habiendo visto los nervios, nervios craneales y los músculos extraoculares, vamos a hablar de este fascículo, de este tracto que es sumamente importante, que seguro ustedes lo usan a cada rato y no se dan cuenta, que es el fascículo longitudinal medial. ¿En qué consiste ese fascículo? Bueno, es un tracto que va a interconectar a los núcleos de los nervios craneales entre sí y los va a interconectar a su vez con los núcleos vestibulares. ¿Para qué sirve eso? En realidad sirve para poder ajustar el movimiento de los ojos, para poder seguir un punto o un blanco en el espacio, que esté en movimiento o no, o que esté fijo, y evidentemente lo vamos a ver también actuando en el reflejo vestibulocular. Entonces, el fascículo longitudinal medial está constituido por los núcleos vestibulares también, que están en la médula rostral y en el puente caudal, teniendo dos componentes. Un componente descendente, que es, seguramente ya ustedes lo estudiaron en estas clases posteriores, que es el tracto vestibuloespinal medial. ¿Se acuerdan? ¿No? El tracto vestibuloespinal medial se encarga de ajustar la posición cefálica y cervical en relación a los movimientos. Y el componente ascendente va a estar dado por los núcleos vestibulares mediales en mayor medida y en menor medida por fibras de los núcleos vestibulares superiores. ¿Para qué sirve ese fascículo longitudinal medial? Pues él, como les comenté anteriormente, va a mediar esos movimientos oculares que se van a producir en respuesta a estímulos vestibulares o a movimientos de la cabeza. Adicionalmente tiene un papel muy importante en el reflejo vestibulocular, que lo vamos a ver más adelante, y está formado por proyecciones que van a inervar al sexto nervio craneal. Aquí podemos observar, tenemos dos cortes axiales, uno de mesencéfalo, el otro de puente. Observen cómo aquí tenemos el fascículo longitudinal medial, anterior al núcleo oculomotor y anterior al acueducto cerebral. Acá tenemos también el fascículo longitudinal medial, tractos bastante mielinizados que, como pueden observar tanto en el puente como en la médula oblonga, se encuentran anteriores al cuarto ventrículo. Aquí en este dibujo pueden observar los núcleos vestibulares. Acá tenemos el tracto vestibuloespinal medial, que es el fascículo o el componente descendente de este fascículo, y hacia arriba tenemos el componente ascendente, que está dado por el núcleo del nervio abducens y todo lo que son las conexiones que va a tener tanto con el núcleo del nervio oculomotor como con el núcleo del nervio troclear. ¿Han anteriormente escuchado el término mirada conjugada? Sí. ¿Sí? Ok. La mirada conjugada es lo que me permitiría que si yo tengo a Dua Lipa a la izquierda, pueda llevar mis ojos para poder verla a ella, sin que de repente ella trate de verla a mí. Entonces, este fascículo ascendente, ¿qué va a hacer? Conecta al núcleo del abducens con los núcleos del oculomotor principalmente. Adicionalmente también conecta los núcleos vestibulares con el tercero, cuarto y sexto nervio. Realmente es fundamental para que se puedan llevar a cabo la mayor cantidad o la mayor clase de movimientos oculares principales.
Ok, ojos bien abiertos, porque ahora vamos a hablar un poco sobre la mirada. ¿Alguien sabe lo que es la mirada? Parece sencillo de definir, pero Un objeto. bueno, la mirada no es otra cosa que dirigir ambos ojos hacia un punto que está en el ambiente. Para que ello ocurra, nosotros tenemos que proyectar esa imagen, ese punto, ese objeto hacia el área de mayor agudeza visual en la retina, que es, Afobia. correcto, es la fobia. La mirada está coordinada por centros superiores, es decir, centros del más alto orden que están localizados tanto en la corteza cerebral como el tallo, y tiene una estrecha conexión con los sistemas motores y visuales. ¿Por qué? Porque necesitamos que los objetos que son detectados en nuestro campo visual y que los estamos mirando se correlacionen o tengan una cierta sinergia con los movimientos oculares para poder seguir ese movimiento en el ambiente. Entonces necesitamos tener una orientación visual indemne que nos permita llevar una actividad motora que tenga cierto propósito. Ahora, ¿en qué planos o cómo se da esa mirada? Pues se da en un plano horizontal y en un plano vertical. Y eso va a estar dado más que todo por centros que están a nivel del tallo encefálico. Son los centros de la mirada. Tenemos un centro de la mirada horizontal que va a estar localizado en la formación reticular pontina paramediana. Ese es el nombre del centro de la mirada horizontal. Mientras que en el caso de la mirada vertical hay dos estructuras: la formación reticular mesencefálica rostral y el área pretectal. Entonces, a partir de ahí se puede sacar de cierta manera por lógica que si nosotros tenemos o si nuestro paciente tiene un déficit en la mirada horizontal, pues la lesión evidentemente puede que esté acá en la formación reticular pontina paramediana. Mientras que si el déficit es de la mirada vertical, entonces la lesión, el daño puede estar acá, en la formación reticular mesencefálica rostral o en el área pretectal. Ok, que no cunda el pánico con la diapositiva, ya la vamos a explicar para que todos lo vean. En realidad esta es la conexión o es lo que se lleva a cabo en la mirada conjugada para que yo pueda ver a Dua Lipa cuando está a la izquierda o las chicas puedan ver a Henry Kelly. Entonces, tenemos que en principio, como les dije, esto está controlado por centros de alto orden, centros superiores. Tenemos entonces acá el centro de la mirada horizontal, que ya les dije dónde estaba. Va a producir, necesito mover ambos ojos, en este caso hacia la izquierda. ¿Qué ocurre? Pues se va a activar acá el núcleo del nervio abducens. Recuerdan que les dije que ese núcleo tenía dos tipos celulares, ¿verdad? Tiene las neuronas motoras y las interneuronas. Entonces, las neuronas motoras salen, transitan todo esto y van a llegar acá a inervar al músculo recto lateral. Como estamos en el lado izquierdo, la contracción de este músculo va a producir una abducción del globo ocular, es decir, se va para afuera. A su vez, esas interneuronas que están en el núcleo del abducens salen del núcleo, cruzan la línea media y van a llegar al núcleo motor somático del nervio oculomotor, en este caso del lado derecho, es decir, el contralateral. Cuando eso sucede, llega acá al músculo recto medial derecho, hace que el músculo se contraiga y el paciente va a tener una aducción del ojo, es decir, se va a ir también hacia la izquierda. Con lo cual, al final tenemos que ambos ojos se giran o miran hacia la izquierda, que es lo que yo quiero en ese momento hacer. Esta sería la llamada mirada conjugada o la mirada horizontal. Y este es el sustrato anatómico de la mayor cantidad de movimientos oculares que hay. ¿Quedó claro?
¿Sí? Ok. Luego tenemos unos movimientos sacádicos. ¿Anteriormente han escuchado hablar sobre eso? ¿Sí? ¿Cuál sería la definición? ¿Cómo lo definiría? Bueno, con movimientos rápidos de los ojos que pueden ir en diferentes direcciones. Ok. Ciertamente son movimientos rápidos que buscan redirigir la mirada a un punto en específico, a un punto en el ambiente. Es decir, cuando yo quiero ver a alguien o algo o lo quiero seguir a lo largo de su movimiento, voy a hacer movimientos sacádicos. Esos son movimientos inconscientes, nosotros no nos damos cuenta de ellos, pero están allí. Son movimientos que buscan justamente seguir el objeto en movimiento, poder enfocarlo o precisamente poder llevarlo a cabo a que se produzca ese enfoque en la fobia e inspeccionarlo detalladamente. Entonces son movimientos en los que nosotros buscamos detallar a ese objeto, a ese punto en el espacio o lo que en ese momento estemos buscando. Entonces, los movimientos sacádicos también están controlados por centros de alto orden, centros superiores. Y en este caso estamos hablando de centros corticales. Se ha descrito, se ha determinado que las estructuras más importantes relacionadas con estos movimientos están localizadas tanto en el lóbulo frontal como en el lóbulo parietal, y en el lóbulo frontal por los campos oculares frontales. Los campos oculares frontales están localizados en el borde del gyrus precentral y están justo anteriores al área de la representación primaria de la mano. ¿Qué sucede? Aquí más o menos se va a comportar como en el ejemplo anterior que yo les di de la mirada conjugada, solo que estos van a ser movimientos rápidos. Estos son movimientos que nosotros usamos o llevamos a cabo para seguir objetos que están en un movimiento rápido. Entonces, en principio, estos campos, aquí tenemos un objeto que detectamos en el campo visual izquierdo. Se van a activar los campos frontales del lado derecho, a su vez van a proyectar al colículo superior ipsilateral y luego van a proyectar también a la formación reticular continua paramediana del lado izquierdo, es decir, en el lado contralateral a estos dos. Una vez que este centro está activado, se va a producir lo que les expliqué anteriormente, una activación del núcleo del nervio abducens con axones que van a llegar hasta el músculo recto lateral, interneuronas que cruzan la línea media como el fascículo longitudinal medial ascendente. Ese fascículo llega acá al núcleo del oculomotor, emergen los axones que llegan al recto medial y se produce justamente, en este caso, la mirada hacia la izquierda para nosotros poder seguir ese punto que se está moviendo de forma rápida. Hay dos tipos de movimientos sacádicos, unos movimientos sacádicos que son reflexivos y unos que son voluntarios. Los reflexivos son visualmente guiados, es decir, van a darse como respuesta a una señal externa y a una señal que evidentemente nos interesa a nosotros seguir, y son orientados para poder, son usados, para poder orientarnos visualmente en el ambiente. Estos movimientos sacádicos reflexivos también se conocen como movimientos prosacádicos. ¿Por qué? Porque dirigen los ojos hacia las señales visuales. ¿Cómo se producen esos movimientos sacádicos reflexivos? Pues aquí les muestro esta representación de lo que sería el colículo superior. El colículo superior es la estructura principal que está implicada en ese control de los movimientos sacádicos reflexivos. Como ustedes seguramente ya han visto, el colículo superior es una estructura que se encuentra a nivel del mesencéfalo rostral y que consta de varias capas. Y esto es importante acá, porque tiene una capa superficial, que es una capa visual. Ella va a recibir aferencias de la retina vía el núcleo geniculado lateral del tálamo, y tiene una capa profunda, que es una capa motora. Esa capa motora contiene neuronas motoras que a su vez van a proyectar a estos centros superiores
tanto para los movimientos horizontales como para movimientos verticales. A su vez, esta capa visual y esta capa motora están contactadas por otra serie de capas que van a establecer sinapsis. Y eso es lo que va a permitir que se pueda dar todo lo que serían los movimientos sacáicos reflexivos, para poder obviamente llevar el ojo a un punto que nos interese. Como les dije anteriormente, aparte de los reflexivos, hay movimientos voluntarios. Esos movimientos voluntarios son cognitivamente más complejos porque requieren que haya una memoria espacial intacta y adicionalmente analizar señales contextuales. ¿Por qué? Bueno, en principio porque este movimiento que se llama movimiento antisacádico es el movimiento que hacemos cuando no queremos ver a alguien o cuando tratamos de que alguien no nos reconozca. Entonces, apartamos nuestros ojos de un punto en específico y lo llevamos hacia otro. Para que eso suceda, nosotros tenemos que tomar la decisión de apartar nuestros ojos del punto específico. Por ejemplo, si yo quisiera mirar para allá, tengo que tomar la decisión de mirar hacia este lado, pero a su vez tengo que inhibir el movimiento sacádico reflexivo que me debería llevar a ver este ojo, o a ver hacia este lado. Luego tenemos los movimientos sacádicos de memoria. Esos son unos movimientos en los que, por ejemplo, supongamos que en realidad son movimientos que buscan dirigir la mirada hacia un punto en el que probablemente o en el que anteriormente estaba un objeto. Imagínense un niño que está dirigiendo su mirada hacia una mesa donde anteriormente había una barra de chocolate, pero ya no está. Entonces, ese movimiento requiere que haya una memoria espacial para que yo pueda recordar que ahí había una barra de chocolate, y también requiere la orientación espacial para que mi mirada busque el punto o busque la barra de chocolate en el punto en el que ya no está. Y la próxima es el movimiento sacádico predictivo, que es fundamental, como está aquí en el ejemplo, para un beisbolista, o bueno, en realidad para un deportista. Son movimientos que van a proyectar o que van a dirigir la mirada hacia, se llaman predictivos porque yo estoy prediciendo la trayectoria del objeto, dónde va a aterrizar y cómo se va a mover a pesar de que no esté en este lugar. Entonces son esos movimientos que nos van a permitir poder pegarle a un objeto o atraparlo. Luego están otros movimientos que se llaman movimientos de persecución suave. Estos movimientos se diferencian de los movimientos sacádicos, como yo les dije anteriormente, que los sacádicos son para objetos que se mueven rápidamente. Bueno, estos son para objetos que se están moviendo lentamente. Y su objetivo es mantener tal objeto en la fóvea para que obviamente podamos detallarlo. Adicionalmente, estabilizan y mantienen la imagen. Requieren, es fundamental que ambos lados de la corteza estén activados al mismo tiempo. Y aquí se integran varios tipos de información. Una información cortical, que sería de dónde creen que pueda ser. Campo ocular frontal. Sí, pero no, este es cortical de otro tipo. Corteza visual y corteza de asociación visual. Eso es lo que se va a encargar de ver el objeto. Los campos oculares frontales se encargan de mover los ojos para que podamos seguirlo. Adicionalmente, tiene que haber una información cerebelar que es la que nos va a permitir saber dónde se está moviendo la persona en el ambiente, y una información vestibular, que es la que nos permite saber dónde estamos en un punto o en un ambiente en específico. Estos movimientos no orientan los ojos hacia un plano, no tienen esa función. Para poder hacer eso, necesitamos o requerimos el concurso de los movimientos sacádicos. Acá, en esta ilustración, les estoy mostrando cómo serían las conexiones en este caso. Fíjense, tenemos las áreas de la corteza visual con los campos oculares frontales, proyectan ipsilateralmente a núcleos pontinos. Esos núcleos pontinos van a proyectar posteriormente o cruzan la línea media, la proyección llega al cerebelo contralateral, de ahí hay unas conexiones, unas proyecciones hacia los núcleos vestibulares del mismo lado,
y contralateralmente el núcleo vestibular va a emitir justamente otras proyecciones que van a llegar al núcleo del abducens y van a volver a producir lo que ya les expliqué anteriormente en el caso de la mirada conjugada. Solo que en este caso pues estamos yendo hacia la derecha. Ok, el reflejo vestibulo-ocular. Anteriormente les han hablado sobre el reflejo vestibulo-ocular, ¿lo han estudiado? El reflejo vestibulo-ocular lo que busca justamente es ajustar rápidamente los movimientos oculares en respuesta a movimientos cefálicos o en respuesta a estímulos vestibulares. Y lo que busca es mantener esa imagen estable en la retina a pesar de que nos estemos moviendo. ¿Qué creen ustedes que pase si este reflejo está ausente o está alterado? ¿Qué sucede? Y en el ojo quedan oscilando. O sea, por ejemplo, al mover la cabeza, los ojos se mueven con la cabeza en vez de mantener el punto. La persona Claro, siente que pero- está moviéndose todo alrededor. Aparte de lo que ustedes comentan, si nosotros no tuviésemos el reflejo vestibulo-ocular, habría un borramiento de imágenes en la retina. Entonces, obviamente eso permitiría, o eso afectaría la agudeza visual, la nitidez de cómo vemos. Si las imágenes, recuerden lo que vieron probablemente en visión, si no hay una coordinación, una sinergia, si ambas imágenes no se proyectan al mismo tiempo en la retina, eso va a resultar en una alteración que puede ser una visión borrosa o una visión doble. ¿Saben cómo se llama la visión doble? Diplopía. El reflejo vestibulo-ocular también tiene la cualidad de que es mucho más rápido que el movimiento de persecución suave. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se da ese reflejo vestibular? ¿Cómo se activa? Tenemos entonces que las células que están en el canal horizontal derecho se van a despolarizar. En principio tenemos que nuestro paciente, al paciente al que se lo estamos buscando, le vamos a hacer una rotación de la cabeza. En este caso va a ser una rotación hacia la derecha, perdón. Le vamos a rotar la cabeza hacia la derecha. Eso es un estímulo suficiente para que las células acá horizontales derechas se despolaricen y ese impulso se releve acá hasta el ganglio vestibular. El ganglio vestibular llega a los núcleos vestibulares que van luego cruzan la línea media y proyectan hacia el núcleo de la abducens. Neuronas motoras somáticas llegan al músculo recto lateral izquierdo y a través del componente ascendente del fascículo longitudinal medial llegamos al músculo recto medial derecho. Entonces, nosotros le rotamos la cabeza al paciente hacia la derecha y el movimiento se produce hacia la izquierda, un movimiento compensatorio. Entonces, ese sería el reflejo vestibulo-ocular normal. Sí, ya lo vamos a ver. O sea que se lo dijiste bien. Ok, relacionado con el reflejo vestibulo-ocular tenemos al nistagmo. ¿También lo han visto, también han hablado de él en alguna otra clase? Sí. Ok. El nistagmo se define como un movimiento rápido, rítmico, de ida y vuelta y que va en una dirección. Tiene un componente rápido, de esa manera de chasquido, y tiene un componente lento que su nombre lo indica, es más lento y va en la dirección opuesta. Entonces, al nistagmo se le denomina, o su nomenclatura va en base al componente rápido y puede ocurrir en los planos de la mirada que hemos visto, plano horizontal y plano vertical. ¿Cuál creen ustedes que sea el tipo de nistagmo más común? El horizontal. Correcto, es el horizontal. Y hay un nistagmo fisiológico, es decir, completamente normal y que está condicionado por estímulos al sistema vestibular o por algún estímulo visual y también se puede ver en varios Pero él está hablando, procesos. él está hablando que yo Entonces, cuando vas cuenta, tenemos dos tipos de nistagmo fisiológico. El nistagmo que está relacionado con el reflejo vestibulo ocular, que es este que tenemos acá,
Como ya ustedes vieron en el ejemplo pasado, nosotros le rotamos la cabeza al paciente hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si esa rotación es extremadamente intensa y no puede ser compensada por el reflejo vestibulocular? ¿Qué creen que ocurre? Estamos. Ocurre un nistagmo, pero ¿cómo qué pasa? ¿Qué pasa aquí? La pregunta. Sí, en principio ocurre que cuando hacemos esa rotación importante o cuando el paciente tiene esa rotación importante, se va a producir un movimiento rápido, un nistagmo, que es el componente rápido, y para poder compensar eso se va a producir un movimiento lento, que es el del reflejo vestibulocular. Entonces, en principio, cuando ustedes vean al paciente, se van a mover rápido hacia el lado donde ustedes hicieron la rotación, y luego del lado contrario va a haber un movimiento lento, pero es el reflejo vestibulocular el que está actuando ahí. Y luego está un nistagmo optocinético, que no es otra cosa que lo mismo que les estoy comentando, pero ante un estímulo visual. Me imagino que a alguien le debe haber pasado que va en un tren o va en un carro y empieza a ver postes, los postes mientras el carro avanza. Entonces lo que ocurre ahí es justamente eso, un reajuste. Hay un componente lento que trata de ajustar o de mantener, estabilizar la imagen, y luego hay un componente rápido que te prepara para poder ver el siguiente poste a medida que van avanzando. Y luego tenemos la mirada vertical. Hablamos mucho de la mirada horizontal, pero también está la mirada vertical. Lógicamente es un movimiento coordinado de ambos ojos, tanto hacia arriba como hacia abajo, y también cumple con estos movimientos, con movimiento ocular sacádico, movimiento de seguimiento, y puede ser parte del reflejo vestibulocular. Obviamente, como en los casos anteriores, tiene que ser un movimiento coordinado y sinérgico que se pueda dar, y está coordinado por el centro de la mirada vertical. Centro, ¿se acuerdan dónde están? Esa conexión de núcleo. Ya. Ajá. Formación reticular mesocéfalia rostral y área pretectal. Entonces, acá en esta representación pueden observar cómo cuando hay una activación de un centro superior, en este caso para que se dé esa mirada vertical, estas dos estructuras son las fundamentales. Ellas van a emitir proyecciones bilaterales que van a ir hacia el núcleo del tercer nervio craneal, al núcleo oculomotor, y hacia el núcleo del nervio troclear. A su vez, de este núcleo vamos a tener la inervación del recto inferior, recto superior y oblicuo inferior, y en el caso del cuarto nervio craneal, que va a inervar al nervio oblicuo superior. Si el caso es que el paciente va a elevar la mirada, entonces tenemos que concursan el recto superior y el oblicuo inferior, mientras que si el paciente va a deprimir la mirada, llevar el ojo hacia abajo, entonces se contraen el recto inferior y el oblicuo superior. Otra cosa importante es la llamada mirada desconjugada, que también obviamente lo han hecho muchas veces, pero nosotros no nos damos cuenta de esto, esto es algo inconsciente. Consiste en que los ojos se van a mover en direcciones opuestas uno y otro, y eso ocurre cuando estamos enfocando nuestra mirada en algo que está muy cerca o que está muy lejos. Por ejemplo, si nuestro objeto de interés está muy cerca, entonces ambos ojos se van a acercar a la línea media, hacia la nariz, con lo cual hay una abducción. Pero por el contrario, si ese objeto está lejano, ambos ojos se van a alejar de la línea media y por tanto habrá una abducción. Aquí lo podemos ver también. Esa información está condicionada, está integrada en ambos lóbulos occipitales. Esos lóbulos occipitales van a recibir a su vez unas referencias que van del núcleo geniculado lateral del tálamo, y cuando el lóbulo occipital recibe esa información, va a tomar la decisión de si hacer
convergencia o divergencia. La convergencia no es otra cosa que esa aducción bilateral de los ojos, y la divergencia el efecto contrario. Entonces, dependiendo de la decisión que se haya tomado y de dónde esté el objeto, por ejemplo, si el objeto está cercano, vamos a tener una activación del centro de divergencia mesencefálico que está a nivel del mesencéfalo rostral. Esto va a producir una activación de los dos núcleos del nervio oculomotor, contracción simultánea al unísono de los músculos rectos mediales y una convergencia en la mirada. Si por el contrario el objeto está lejano y tomamos la decisión de enfocar para poder detallarlo, entonces el centro de divergencia mesencefálica va a activar a los dos núcleos del cuarto nervio craneal, que a su vez, del sexto nervio craneal, quise decir, que a su vez van a activar o van a hacer que se contraigan los dos músculos rectos laterales y los ojos van a diverger. La convergencia forma parte de lo que se conoce como acomodación. Este es un mecanismo por el cual nosotros podemos enfocar un objeto que está cercano y tratar de proyectarlo justamente a la fobia, para tratar de tener el mayor detalle posible. Entonces, para que esa respuesta de acomodación se pueda dar, tienen que existir estos tres factores. Uno, convergencia, que los dos ojos puedan acercarse. Dos, aumentar el poder refractivo del cristalino, y eso se hace aumentando su curvatura. Y tres, producir una contracción pupilar, es decir, una miosis, porque eso va a aumentar la profundidad del campo. Estas tres cosas se conocen en conjunto como la tríada de la visión cercana, y es una cosa que ustedes en el examen neurológico evalúan con bastante frecuencia. Él lo predijo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso de acomodación? La estructura más importante que tiene que ver y que condiciona ese proceso de acomodación es esta que está acá, el área pretectal. A partir del área pretectal, entonces, se van a originar proyecciones bilaterales que van a ir hacia los músculos rectos mediales, tanto derecho como izquierdo, para producir esa convergencia. Adicionalmente, esas proyecciones también van a contactar con el núcleo visceromotor o el núcleo de Edinger-Westphal, lo activan y van a producirse también estas proyecciones bilaterales, que en este caso van a ir al ganglio ciliar y posteriormente van a ir al músculo constrictor de la pupila, produciendo miosis. Y también adicionalmente van a llegar al ganglio ciliar, van a emerger como los nervios ciliares cortos, llegan a los músculos ciliares, y la excitación de esos músculos relaja las fibras que están en el cristalino, las fibras de la zona. Esas fibras son las que aumentan el poder refractivo del cristalino porque aumentan su curvatura. El área pretectal recibe la información, la orden o las aferencias justamente de la corteza occipital para que eso pueda llevarse a cabo. ¿Y qué ocurre? Cuando hay una discrepancia en la proyección de esa imagen en ambas retinas, que es que nosotros vemos borroso, si nosotros tenemos indemnes, tenemos sin mayor compromiso nuestros mecanismos de acomodación, se va a producir una respuesta que compensa eso justamente para poder darle nitidez a la imagen. Entonces, la acomodación tiene esa característica. Puede hacer ajustes para poder llevar a cabo una proyección más eficiente a nivel de la retina.